Ya, estamos grabando. Ahora están tranquilos, pero con una condición, porque yo igual necesito que ustedes participen acá, porque si no yo no voy a hacer clases para que las revisen otros días, ¿ya? Eso es súper importante. Gracias, profe, de veras. Mil gracias. ¿Ya? Así que todo activen las cámaras. Y ahora sí voy a empezar. Voy a empezar y los que se agreguen van a tener que esperar nomás. Mm, Me pierde el... Ahora sí. Bueno, como les decía, Halston es el más importante en este caso, ya es el médico que instauró los principios de la cirugía, eh, superó tres barreras súper importantes que estaban antes de él, que era el dolor, la hemorragia y la infección. Empezó a determinar, obviamente, que había gente que había estudiado ciertas cosas antes, pero él puso los puntos a seguir, ¿ya? Y hubo un cambio radical en la cirugía. Antes de él, la cirugía en sí no existía, ya nunca se había entrado a abdomen, obviamente porque había mortalidad. Incluso las cirugías que había más en ese tiempo eran los partos, entre comillas cirugías, y aún así tenían mucha mortalidad, ya porque no tenían métodos de asepsia, ya había mucha contaminación, y el dolor también es un factor importante en la mortalidad de los pacientes, ¿ya? Eh, Hizo a finales del siglo XIX una investigación en el Laboratorio de Fisiología y Patología que aplicó en la cirugía. Ya empezó a determinar cuáles eran la anatomía, integrarla mucho más y cómo se debía manejar esta anatomía. Uy, no puedo con el cursor aquí admitirlo. Eso abrió paso a después al principio de manejo delicado de tejidos, porque ya conociendo la anatomía y sabiendo las funciones y cómo es el tejido realmente vivo, empezó a preocuparse de cuidarlo. Antes eran como muy brutos todos y como les decía, no habían entrado a la cirugía abdominal, por ende no tenían ese conocimiento y tampoco podían recuperar las enfermedades que tenían como quirúrgicas abdominales, y menos torácica ni nada de eso, eso fue todo después, ¿ya? Empezó a ocupar la cocaína como anestésico y luego sustituyó por la morfina, vieron que tenía un muy buen efecto, entonces es un fármaco que ocupamos hasta el día de hoy como un analgésico, ¿ya? Perfeccionó las suturas intestinales y investigó sobre la curación de heridas en perros, así que en veterinaria también tuvo un aporte importante. Bueno, y aparte que en la cirugía en general nunca se diferenció entre humanos y animales, nosotros seguimos los mismos principios de él. También hizo estudios sobre la tiroides en perros y bueno, hizo, como le había comentado, él implementó los guantes quirúrgicos. Ya la historia, se lo comenté, él tenía un ayudante que cuando se lavaban las manos con los desinfectantes, que eran muy potentes, tenían dermatitis. Ella principalmente tuvo una dermatitis severa y él se ideó la manera y mandó a hacer guantes a la fábrica Goodyear para poder sanar la dermatitis porque ella se iba a ir, ya entre comillas ellos estaban enamorados y él no quería que se fuera de su equipo médico, así que ideó una forma para mantenerla ahí y fabricó los guantes. Después todos en el equipo médico empezaron a utilizar los guantes y ya unos años después era obligatorio hacer una cirugía con guantes, así que esto se implementó casi sin pensarlo y ayudó bastante. Ahora es impensado entrar a una cirugía sin guantes estériles. Así que eso. Él fue el que descubrió o inventó la utilización de guantes quirúrgicos. ¿Ya? Vamos a aceptar acá. Ya. Bueno, como le digo, él fue súper importante en el tema de la tiroides y el cáncer mamario. ¿Ya? Él inventó
o sea, inventó o determinó que cuando había una glándula que estaba afectada como un cáncer mamario había que hacer una resección del tejido completa, ¿ya? Así que la cirugía de Halsted es conocida para la amputación amplia de la glándula mamaria en las mujeres. Ya él estudió mucho el cáncer mamario y otras patologías, así que avanzó mucho en la medicina moderna, ¿ya? Y introdujo los parches de plata, los expósitos de plata, transficción de tejidos sangrantes, etc. Bueno, con todos los conocimientos que él sumó, él creó unos principios para que el resto de los cirujanos lo fueran siguiendo, ¿ya? Y como le digo, esto es la base de lo que nosotros conocemos ahora en cirugía y que nos guía para poder hacer un buen trabajo y que los pacientes no fallezcan. Él se fue a Europa a estudiar cirugía y aprender sobre ellos. Como les decía antes, la cirugía era un proceso que no era invasivo y era muy bruto, amputaciones y cosas así, que en realidad el paciente estaba soportando el dolor con medicamentos bien superficiales, el dolor postquirúrgico era terrible, el nivel de infección altísimo y la mortalidad también. Entonces, básicamente eran puros traumas los que se operaban antes y no habían cirugías optativas como las que hay hoy en día, ¿ya? Hasta el día de hoy nos regimos por sus conocimientos y es parte fundamental. No sé si vaya a cambiar esto algún día, pero sí puede que hayan cambios en técnicas quirúrgicas que puedan modificar ciertas cosas, ¿ya? Así que nosotros nos regimos por Halsted hasta el día de hoy. Y él instauró que la cirugía ya era algo más integrado, que tenía que ver con la fisiología del cuerpo, con los signos clínicos, con el paciente, ya con el conocimiento, que no era algo técnico. Antes el cirujano casi que venía con un hacha, lo sacaba y se iba sin tener ningún conocimiento. Ahora él no, él describió la circulación, ya la inervación, o sea, dijo hay que tener cuidado con ciertas cosas que están acá porque en realidad son importantes y van a afectar al deterioro del paciente. ¿Ya? Como les decía antes, de él era un trabajo manual y seguían una técnica, ya ahora no, ahora todo se basa sobre procedimientos a seguir, nosotros tenemos que seguir completo desde que llegamos al pabellón y seguir varias cosas para terminar haciendo la cirugía que antes no estaban impuestas. Y cada una de estas cosas son las que describen los principios que vamos a conocer y que los van a utilizar siempre en cirugía, ¿ya? Así que ya no éramos como maestros rústicos y ahora ya éramos científicos, igual que el colega que hacía medicina interna, que antiguamente el cirujano no se veía de esa manera, era como más bruto, por decirlo así todo. Uy, ¿saben qué? Me estresa esta cuestión porque no puedo ver la pantalla. Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos la cirugía y la vamos a hacer con un propósito determinado. Siempre vamos a pensar en el beneficio del paciente y podemos determinar si la cirugía es necesaria o si la cirugía es optativa, pero vamos a ver el beneficio final versus el riesgo. Y ahora podemos pensar más y analizar el tema del paciente. Vamos a hacer la cirugía para curar la enfermedad y darle una mejor calidad de vida, como les digo, siempre no arriesgando, siempre que el beneficio sea mejor, ¿ya? Y ahora el método que lo vamos a hacer está totalmente estandarizado, las técnicas están descritas, nadie trabaja por su cuenta, ya si bien el cirujano tiene que tener la capacidad y habilidad de resolver problemas cuando esté en la cirugía y cambiar alguna técnica, nosotros tenemos que tener el conocimiento en general de cada procedimiento que vamos a hacer. ¿Ya? Está todo descrito, entonces nosotros solamente tenemos que aprendernos la información y poder ejecutarla. El tema es que también tienen que tener algo de habilidad manual y como pasión por lo que estamos haciendo, porque teóricamente se puede entender, pero práctico hay que tener algo más que conocimientos, ¿ya? Bueno, los principios de Halsted
son la estricta asepsia, el manejo hístico suave o el manejo delicado de tejidos, correcta hemostasia, preservando los volúmenes sanguíneos, y cuidadosa aproximación de tejidos, eliminación de espacios muertos y ausencia de tensión de los tejidos, ¿ya? Vamos a ir viendo estos detalles uno a uno, y vamos a ir conociendo e integrando todo esto, porque al final cuando tengamos el práctico se van a dar cuenta que esto va saliendo solo, ¿ya? Lo van haciendo de forma automática. La asepsia estricta, bueno, es disminuir el número total de bacterias que entran en contacto con la herida. Ya nosotros tenemos que llevar casi al 100% y por eso vamos a hacer una limpieza con antisépticos y vamos a hacer una técnica de arrastre. Todo lo que quede y que no muera lo tenemos que arrastrar, ¿ya? Si hacemos una limpieza correcta, obviamente va a disminuir el riesgo de infección, ¿ya? Para disminuir el riesgo completo tenemos hartos factores que son los que vamos a ir viendo, que son la esterilidad del cirujano o de los instrumentos, pero también es importante que la zona que nosotros vamos a trabajar esté desinfectada correctamente, ¿ya? Se describe que el riesgo de infección es 4 veces mayor en las manos de un cirujano inexperto que un experto. ¿Por qué factores? Porque no tiene una correcta lavado de manos, ya, porque tiene menos cuidado al manipular los tejidos, porque el guante se rompe muchas más veces o en zonas más grandes no se da cuenta que se rompió, etc. Entonces, todas esas cosas van a hacer que tenga mayor riesgo de contaminación. El primer factor de riesgo de esto es el cirujano. Si bien tenemos un equipo médico que vamos a llevar todas las cosas para que se coordinen, para que no haya contaminación, si se puede contaminar al paciente es por el cirujano. Ahora, también tenemos que determinar que el resto de gente, en este caso el pabellonero, el anestesista o el arsenalero, también pueden ayudarnos por la circulación de aire, ¿ya? Además de eso, que si se acercan al campo quirúrgico, ellos van a aumentar el riesgo, pero el cirujano en este caso es como el que manda la zona y va determinando que no se acerquen a su campo, y de él depende mantener la esterilidad, ¿ya? El primer foco de contaminación, evidentemente, son las manos, por eso el lavado de manos es tan importante. Vamos a ver cómo se realiza, ¿ya? Y que se mantenga la esterilidad. ¿Ya? Una de las cosas más difíciles que van a tener ustedes es mantener la esterilidad hasta que empiece la cirugía. Cuesta hasta que se acostumbren. Vamos a aceptar a estas personas. Chiquillos, acuérdense de irme interrumpiendo si tienen dudas o si tienen algo que agregar. Ya. Profe, yo tenía más que una acotación, que arriba en el Power salía, no me acuerdo qué doctor, qué cirujano, que implementó los injertos en medicina canina y felina. No se usan injertos, ¿no? Sí, sí se usan, ¿sí? Esa cirugía de tegumentos, él en realidad lo que vio fue la reparación de heridas, ¿ya? En este caso nosotros las técnicas quirúrgicas de tegumentos que se llaman en piel, tenemos distintos tipos de injertos, rotación, en islote, etcétera, afrontación, en Z, así que él más que nada ayudó a la reparación y ayudar en la evolución de la herida. Ya hay que ayudó después para los injertos en humanos, pero en animales sí se hacen, totalmente, hay muchos tipos de injertos. Ya. Eh, Ahora, vamos a conjugar muchos procedimientos para conseguir la asepsia, eso es lo importante. Vamos a tener métodos de esterilización del material, vamos a tener desinfección del lugar y la zona, los implementos que vamos a utilizar, y la antisepsia del cirujano y el paciente, ya que mantener la limpieza en tejidos vivos.
para que el cirujano mantenga una antisepsia y el personal que va a estar estéril, tenemos que seguir ciertos puntos, que va a ser el lavado de manos, mantenerse con una vestimenta estéril y mantener las condiciones para mantener la esterilidad. Eso es súper importante. Todo esto va a iniciar con el lavado de manos, estén donde estén, la cirugía que estén haciendo. Bueno, normalmente en la clínica nosotros no debemos lavar las manos constantemente. Ahora tenemos uso de alcohol gel y todo, pero en realidad lo que nosotros necesitamos con nuestros pacientes es el tema del arrastre, ¿ya? Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? El lavado de manos, principalmente en contacto con cualquier paciente, ya antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, después de entrar en contacto con los fluidos corporales, después de tocar a los pacientes y después de tocar objetos que ocupamos con el paciente, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un fonendoscopio, aunque no lo hagan, lo ideal es estar limpiándolo, sobre todo si estamos en pabellón, porque puede ser un foco de transmisión de contaminación. Si lo sacamos del pabellón, todo lo que sale tiene que volver a entrar limpio. Ya eso es lo importante. El lavado de manos se hace con agua y con jabón y con cepillos de plástico. Ya vamos a limpiar debajo de las uñas, entre los dedos, con movimientos circulares, desde la punta de los dedos hasta 2 centímetros después del codo. Idealmente lo vamos a hacer en etapas, unas 3 etapas idealmente. Vamos a arrastrarlo con agua y vamos a volver a hacerlo. Se indica que al menos 5 minutos va a tener la efectividad deseada. Vamos a tener distintos tipos de antisépticos, ya los vamos a ver más adelante. Nosotros generalmente ocupamos la clorexidina o la povidona iodada. En la clínica vamos a ocupar ambas, pero generalmente ocupan más el yodo. No sé, bueno, ustedes ya han hecho algún práctico en el hospital de Talagante, así ya conocen las instalaciones. Tenemos unos lavaderos hermosos que se manejan con el codo. Cuando realizan el lavado de manos no pueden tocarlo, tienen que hacer todo con los pies y con los codos, porque la idea es no volver a contaminarnos. ¿Ya? Tienen que hacerse lavados y enjuagues constantes. Siempre los enjuagues son con las manos hacia arriba, como está en la imagen, nunca hacia abajo, porque vamos a arrastrar toda la contaminación hacia la punta de los dedos. Recuerden que además de hacer el efecto que nosotros queremos del antiséptico, vamos a tener un efecto residual, que significa que sigue actuando y matando bacterias, por ejemplo el yodo y la clorexidina, ¿ya? Pero también queremos el efecto de arrastre para sacar toda la contaminación que tengamos. Cuando terminen, no se van a secar las manos ahí, van a caminar al pabellón con las manos hacia arriba, mojadas, ya tratando de moverlas solamente para botar el exceso de agua. Con respecto a la humedad que se van a generar en la ropa, tienen que usar siempre el filipino, que es el que está ahí en la imagen, el traje clínico, sin nada de ropa abajo para que no se moje, ¿ya? A esa altura no vamos a tener ningún problema. Nuestra zona estéril para la bata va a ser el antebrazo y las manos, así que ya sacamos toda la contaminación de ahí. Vamos a llegar a la zona del pabellón y nos vamos a secar las manos con papel o compresas que están estériles. Generalmente estas vienen en la misma bolsa de la bata. Ya, entonces vamos a sacar una, vamos a secar hacia abajo, vamos a generar el arrastre y cuando esto esté bien seco, sin pasar una mano hacia a la otra, generalmente vienen dos, entonces una seca una y la otra seca otra, lo tiramos a la basura. ¿Ya? Se describe actualmente, y esto salió hace poco, que el uso de alcohol gel es bastante bueno. No vamos a eliminar el residuo del jabón que tenemos, pero tampoco va a cortar su acción, que antes se pensaba que cortaba el efecto residual de, por ejemplo, la clorexidina, y ahora con la pandemia se determinó que no. Así que es bueno siempre usar un poco de gel o alcohol en las manos. Importante, no vamos a tocar así para abrirlo. Ojalá que el pabellón que vamos a hacer eso tenga implementado el manejo con el pie o con el codo, ¿ya? En este caso, lo ideal es no generar movimientos bruscos ni exponernos para tocarnos. Si yo levanto el codo, puedo tocar el brazo y todo lo que hice se perdió, así que ojalá todo manejarlo con los pies, ¿ya? Ojalá todos los pabellones tuvieran implementado esto, pero bueno, es lo ideal.
Luego que nosotros tenemos las manos secas, aplicamos el algel o el alcohol gel en la zona, vamos a colocarnos la bata quirúrgica. La bata se puede colocar solo o en un método asistido. En este caso, cuando se la colocan solo, tienen que tener mucho cuidado de no contaminarla. Vamos a tomarla de la zona del cuello hacia arriba, va a venir en modo de acordeón y vamos a pasar las manos por dentro de la bata y vamos a dejar las manos estiradas así. Entonces, cuando venga el ayudante, que tiene que ser el pabellonero, una persona que no está estéril, va a ir a la parte posterior, ¿ya? Y luego nos vamos a colocar los guantes quirúrgicos. La vestimenta del cirujano tiene que ser abajo el filipino, ¿ya? Sin ningún otro tipo de ropa. Lo ideal es que en el pabellón no entren chaquetas, ni camisetas de polar, ni nada de eso. Obviamente no tienen que tener ningún accesorio, aros o anillos, las uñas cortas, limpias. En este caso, por ejemplo, los aros son un foco de contaminación porque traen de afuera, nunca los desinfectamos, pero lo más grave que puede pasar es que un aro se caiga dentro del campo quirúrgico. Vamos a automáticamente infectar toda la zona del paciente y además que podemos no darnos cuenta y entrar como un cuerpo extraño al abdomen y vamos a perder una de las principales reglas de la cirugía, que es no hacer daño o hacer todo en beneficio del paciente, y al final nosotros vamos a cometer un error grave. Entonces vamos a quitarnos todos, los anillos jamás van a estar. Cuando nosotros operemos puede romper el guante, genera incomodidad y también es un foco de contaminación terrible. ¿Ya? Una de las cosas que yo he visto es que usan muchas pulseritas de estas amarradas, ¿ya? Yo tengo un caso de un colega que usaba esas amarritas porque la usaba su hija, se la entregó de regalo y todo, y se dieron cuenta que después de la cirugía tenían un foco alto de contaminación fúngica. Ya estaban los pacientes presentando hongos cuando habían cirugías abdominales, y eso es muy grave. Entonces se averiguó, se determinó que lo que estaba contaminado eran sus pulseras. Y él obviamente se lavaba las manos, se ponía los guantes estériles, bata y todo, pero aún así hubo contaminación, entonces todo lo que esté extra en el cuerpo hay que sacarlo, ¿ya? Vamos a ocupar la bata quirúrgica con los guantes quirúrgicos, que son los estériles, y vamos a ocupar gorro, cubrebocas y cubre calzado solamente si es necesario. Generalmente no lo ocupamos siempre en la cirugía, pero ayuda sobre todo si hay más que nada contaminación en el piso, como hemorragia o cosas así. ¿Ya? Al ser solamente la bata quirúrgica y los guantes quirúrgicos, esto implica que el resto del cuerpo no está estéril. Entonces, nosotros vamos a mantener siempre una distancia de la mesa, al menos unos 50 centímetros, para poder tener espacio de movilidad y no contaminarnos. La zona estéril va a ser del codo al dedo, ¿ya? Del codo hacia el hombro no se considera un área estéril, ¿ya? Y de la línea del pecho hasta la línea de la mesa, de manera anterior. Esa es mi zona estéril, donde yo puedo tocar con las manos, por ende yo siempre voy a tener las manos levantadas, las voy a tener a esta altura, ya no me voy a estar rascando la espalda, nada de eso, porque la zona posterior, si bien es estéril, ya se considera como que no. Entonces, al tener un movimiento dentro del pabellón, la circulación siempre tiene que ser dando la espalda a la gente o dando la espalda hacia las murallas, y nosotros tenemos que rotar frente a nuestra mesa, ya con una distancia prudente. Una vez que ustedes estén estériles, ya no se pueden mover más de su lugar. Probablemente, como van a entrar primero siendo segundo cirujano o observadores de la cirugía, se quedan quietos hasta que yo no les diga que se muevan, pegados a la muralla, ¿ya? Después van a ir adquiriendo la práctica, porque las personas tienen la tendencia innata de tocar las cosas. Quieren hablar de algo, lo van a tocar. Ven que uno necesita una cosa y uno quiere ayudar y le va a entregar. Ya, esto es grave, porque si ustedes tocan, aunque sea inconscientemente algo, ya perdieron toda la esterilidad que están buscando para la cirugía, por lo cual tienen que cambiarse y volver a hacer todo de nuevo, desde el lavado de manos, ¿ya? En este caso, si les llega a pasar en los prácticos, yo prefiero 1000 veces que me lo digan y volvemos a hacer todo de nuevo, a entrar a contaminar a un paciente, ¿ya?
Entonces ahí está la imagen, en la parte anterior siempre el cirujano se va a quedar con las manos hacia adelante. Idealmente con las manos cruzadas en el pecho, más que tomarla así, se puede, pero ya empezando la cirugía vamos a mantener solamente el área de esterilidad y van a esperar. Ya cuando sean segundo cirujano, lo más probable es que yo les diga, tomen acá o esperen acá. Entonces, mientras ustedes tienen las manos desocupadas, las manos siempre se llevan cruzadas al pecho y se quedan tranquilitos ahí. Lo mismo cuando yo los espere, cuando ustedes estén haciendo la cirugía. Si voy rápido o algo, también me dicen habla más lento. Creo que tengo demasiada materia. Ya. Como les decía, una vez que estén vestidos no pueden tocar ningún objeto estéril, sino de inmediato pierden la esterilidad. Nunca vamos a dar en la espalda a la superficie estéril. El instrumento que se cae al piso no se utiliza más, ¿ya? Ahora, esto es importante porque nosotros vamos a trabajar con un arsenalero, pero en la vida real probablemente no lo tengan, ¿ya? Para mí, la costumbre se me hace más fácil yo ordenar mi material, ¿ya? Y eso me da más seguridad. Pero como nosotros vamos a tener un arsenalero, la manera correcta de entregar los instrumentos es de forma brusca, ¿ya? Golpeando la mano, y cuando el cirujano lo tome, el arsenalero suelta. Siempre vamos a entregar la parte posterior, por ejemplo, en las tijeras, ya cuando le peguemos, vamos a poner las aureolas de la tijera, ya para no generar daño en la mano. Lo mismo con el bisturí, siempre hacia afuera, nunca hacia adentro del arsenalero, y vamos a poner la parte posterior en la mano. Ya, esto es súper importante porque entre el momento en que el arsenalero le pasa al cirujano, se puede caer un instrumento y tenemos dos opciones: o no vamos a ocupar más eso y vamos a tratar de reemplazarlo con otra cosa, o vamos a tener que sacar todo y abrir otra caja estéril, ya, porque muchas veces la caja trae solamente una Metzenbau, un portaaguja, y no podemos operar sin esos instrumentos, así que es súper importante. Ahora, si se cae una pinza hemostática, probablemente vamos a tener 8 en la caja, así que no va a ser de tanta importancia, pero hay que tener cuidado, ¿ya? La entrega de instrumental es importante. Los objetos no estériles no pueden pasar sobre el área estéril. Una vez que yo tenga en la mesa puesto el paño de campo, nada puede pasar por sobre la mesa. Si el anestesista necesita evaluar al paciente, va a pasar siempre debajo del paño, todo se va a acomodar por debajo y nadie se va a acercar más que los cirujanos. Es importante no pasar el brazo así por encima para entregarle algo a alguien, ¿ya? Y yo lo que siempre les recuerdo, todo lo azul es estéril, todo lo azul no se toca, y se tiene que dejar al menos 30 centímetros de distancia de esa área, y cuando tú eres el de azul, solamente puedes tocar eso, ¿ya? Solamente puedes tocar lo que tiene coloración azul. A propósito de eso, yo soy de la idea en que las mesas tienen que estar tapadas completas. No me gusta usar paños de campo chicos, y no importa si el procedimiento es pequeño, podríamos decir que incluso la gente que hace una esterilización de una gatita va a ocupar paños de 50 por 50. A mí me gusta ocupar siempre paños de 150 por 100, porque en realidad va a cubrir toda la mesa y a mí me da mucha superficie de movilidad, ¿ya? Y comodidad. Y además de eso, que cuando tomamos la sutura, que a veces tiene 60 centímetros de distancia o a veces hasta 90 centímetros, yo voy a tomarla y el hilo va a ir para cualquier lado y siempre tiene que dar una superficie azul. Si cae a la orilla de la mesa, esa sutura se perdió. Ahora el problema, ¿ustedes se van a fijar que cayó a la orilla? Probablemente no. Entonces le van a hacer un arrastre de bacterias sin querer al paciente, y después vamos craneando a decir, pucha, yo hice todo bien, todo lo que correspondía, y el paciente ahora tiene pus en el abdomen después de una esterilización, ¿ya? Eso igual es baja la probabilidad, ¿ya? Pero no la aumentemos nosotros. Si llegan a ver un abdomen lleno de pus, o sea, es que probablemente ni siquiera ocuparon guantes ya para hacer esa cirugía, porque el cuerpo del paciente igual va a actuar ante las bacterias, y si son pocas, si no son agresivas, podría llegar a cubrirlas, ¿ya?
El guante roto o contaminado se cambia inmediatamente, ¿ya? La literatura describe que cada 2 cirugías de tejido blando el guante se rompe y cada una en las de tejido duro ortopédicas, ¿ya? Así que eso es normal. No se asusten si se le rompe el guante. Por eso nosotros hacemos un lavado de manos en la cual las manos quedan sin ninguna bacteria o contaminación, porque la probabilidad de que el guante se rompa es muy alta. Obviamente, entre menos experiencia, más guantes rotos vamos a tener y menos nos vamos a dar cuenta, porque yo me puedo dar cuenta en medio de la cirugía y al tiro voy a cambiarme el guante. Lo que yo hago es no sacarme el guante, sino que aplico el guante estéril nuevo encima, ¿ya? Con 2 guantes estériles no habría ningún problema, no se aprieta la mano, no hay corte de circulación, no se les va a caer amputada, nada. Así que tienen que poner un guante encima, ¿no? ¿Ya? Ahora, muchas veces se van a dar cuenta que van a salir de la cirugía, se van a sacar el guante y van a tener sangre en las manos. Esa sangre puede ser suya o puede ser del paciente. A veces son micro rupturas del guante que en la cirugía ustedes no se van a dar cuenta y es porque se pasaron a llevar con la aguja, con el bisturí, no se dieron cuenta y hay sangre suya. ¿Ya? Pero eso todo tiene que estar controlado porque sus manos están completamente limpias, así que no hay ninguna bacteria que pueda pasar al paciente. ¿Ya? Pero eso es normal, es común, a todos les pasa, así que no se estresen. A mí constantemente se me rompen los guantes, yo sé cómo es la literatura y siempre estoy lista para cambiarlo. Profe, nuestra sangre no Vamos, puede generar... ¿Profe? ¿Nuestra ¿qué? sangre no puede generar una inmunoreacción en el paciente si es que llegara a No, caer? no, no, y aparte nunca va a caer tanta sangre porque, como te digo, son micro rupturas. Entonces la sangre empieza durante toda la cirugía, va a ir cayendo en su mano. Por ejemplo, ya si estuviéramos presencialmente, yo les mostraría mis dedos y yo tengo muchas cicatrices en las manos, ¿ya? Aquí tengo como puras líneas. Estas son las líneas que genera la sutura. Yo cuando termino una cirugía o cuando termino, no sé, 5 o 6 cirugías en el día, yo me miro las manos y tengo sangre en todos los dedos. Pero no es que el guante se rompió muchas veces, es porque la sutura yo la tiro tanto que con la compresión me va rompiendo las manos. Cuando ustedes sean cirujanos van a tener estos dedos llenos de callos. Eh, pero es tan pequeña la sangre y a veces ni siquiera sale del guante que es difícil que haya contaminación. Aún así, no he leído nunca un estudio que diga el cirujano contaminó y creó una inmunoreacción del paciente rechazando la sangre que le cayó. Ya, no es la cantidad de sangre suficiente para producir nada. Ya. Entonces vamos a evitar los movimientos y las conversaciones dentro del pabellón. A mí me gusta poner música. Hay personas que no les gusta, la mayoría de los cirujanos operamos con música, por eso yo les pongo música en la intro porque a mí me gusta. Pero vamos a evitar estar moviéndonos, saliendo del pabellón y todo el tema. El ruido no es algo que me genere incomodidad o que genere un problema en la asepsia, pero sí el movimiento. ¿Ya? Al momento que se abren o se cierran ventanas o puertas en el pabellón, genera una presión de aire que el aire que está abajo o en el piso sube y este tiene que caer en algún momento y es muy probable que pueda decantar en la zona del paciente y eso es grave. En el caso de que por algún motivo tenga que entrar o salir alguien del pabellón, que no se debiera, ya que al momento que entra el cirujano estéril se cierra la puerta y no se abre más, nosotros como cirujano inmediatamente vamos a poner una gasa sobre el paciente y vamos a esperar unos segundos, quizás un minuto, que la persona ya no esté ahí o que ya no se esté moviendo y vamos a esperar que decante en otro lugar la contaminación. ¿Ya? Vamos a Profe, evitar, como decía, los flujos de aire bruscos, porque eso profe, ¿me lleva escucha? directamente sobre el área del paciente. Esto es todo invisible, así que no tienen cómo darse cuenta. Lo que sí pueden hacer, que se pueden volver locos con las bacterias y tener TOC de esterilidad, por lo menos a mí me pasa que yo todo veo un riesgo de infección, entonces soy súper consciente de todo lo que estoy haciendo y estoy dándome cuenta de todo lo que está haciendo el resto, ¿ya? Pero eso también lo van a ir adquiriendo con la experiencia, al primer momento de verdad que ni siquiera lo van a pensar y van a andar para todos lados, ¿ya? Pero la idea es que lo empiecen a incluir en su metodología. Profe, ¿me escucha? Dígame. Profe, ¿afecta que dentro del pabellón haya algún tipo de calefacción?
aire acondicionado, estufa, algo así? Ya, mira, el tema de calefacción, la ideal es la mesa calefaccionada, ya que viene con calor incluido. Ahora, hay pabellones que tienen aire acondicionados. A mí no me gusta mucho porque eso genera circulación de aire, lo mismo que los calefactores. Ahora, si nosotros tuviéramos la calefacción no apuntando a la mesa del pabellón, podría ser que sí la pudiéramos tener, ¿ya? Hay otros sistemas de calefacción que tiran el aire muy poquito y también hace una retracción de aire, entonces no permite una circulación grande. ¿Ya? También tenemos mantas calefactoras y guateros. Generalmente vamos a preferir el calor local al calor circulante, pero sí podemos tener el pabellón calefaccionado antes de la cirugía. Ya si tenemos un aire acondicionado, quizás tener una temperatura, no sé, ambiente 24 grados y en el momento que empiece la cirugía vamos a apagar el aire acondicionado. Con respecto a la estufa, está estrictamente prohibido tenerla dentro del pabellón, porque no es porque mueva las bacterias, sino que tiene un riesgo muy alto de explotar el pabellón, la clínica y la comuna. No sé si me explico. Nosotros estamos trabajando con oxígeno. El oxígeno es inflamable y si tenemos una estufa al lado y hay contacto del oxígeno con el fuego directo, esto va a explotar y que explote un balón de oxígeno es muy, muy peligroso. Probablemente no viva nadie de los que están dentro del pabellón. Así de grave. ¿Ya? ¿Clara la duda? Sí, Sí. profe. Doctor. Bueno, como les comentaba antes, las condiciones para mantener la esterilidad del cirujano es que no va a tocar nada, ya estando azul solamente toca cosas azules o el instrumental estéril. Si se cae algo no lo va a recoger, no va a tocar nada desde frente, el movimiento lo va a hacer de espalda hacia. Todos los ayudantes van a pasar hacia la espalda. Si por cualquier motivo necesita alejarse del campo quirúrgico porque el primer cirujano lo necesita o cualquier cosa, va a dar un paso atrás con las manos juntas y mantener una distancia al menos 60 centímetros de todo el resto. Lo único que puede llegar a tocar, y ojalá no tocar directamente, es una muralla. ¿Ya? Una de las cosas que va a hacer para mantener la esterilidad, cambiarse los guantes si es que se llegan a romper, no tocarse la mascarilla. Muchas veces pasa que la mascarilla se está cayendo en medio de la cirugía. Si bien tenemos la reacción innata de tocarla, nosotros vamos a pedir ayuda. Para eso tenemos el pabellonero. En nuestro caso, en una clínica real, el anestesista, que es nuestro monito. No, ya nuestro ayudante, ellos son súper importantes porque nos van a amarrar, nos van a entregar el instrumental, nos van a arreglar la mascarilla, nos van a secar la transpiración si la tenemos, ya, etcétera. Así que para mantener la esterilidad ustedes tienen que recordar algo muy simple. Lo azul lo pueden tocar, lo que no sea azul no se toca. Nada más que eso. Y como les decía, la zona estéril del antebrazo a la mano y del pecho a la punta de la mesa. Nada más es estéril. Aunque el paño que esté colgándole de 20 centímetros al suelo, ustedes no pueden llegar a acomodarlo desde abajo, ¿ya? Porque esa zona ya perdió la esterilidad, porque hay más movimiento, hay mayor roce, ya, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Además de eso, hay que evitar subirse arriba del campo quirúrgico y siempre vamos a ocupar las manos hacia arriba como si estuviéramos moviendo un muñequito, ya todo lo vamos a hacer con los dedos, esa es la habilidad que vamos a manejar. A veces vamos a ocupar fuerza en las manos, pero la mano nunca va a emitir la fuerza, sino que la va a hacer el brazo completo, siempre vamos a ir de atrás, entonces todo va a ir como en el aire. Para eso es súper importante tener la altura de la mesa adecuada, no todas las mesas se pueden regular lamentablemente, pero las que se regulan lo primero que tienen que hacer es hacerlo. Ustedes van a estar 3 horas parados al lado de un paciente y van a salir con la espalda para la embarrada. El cirujano que trabaja en eso está 8 horas seguidas a veces y tiene que al otro día volver a hacerlo. Entonces, para cuidar su cuerpo, ustedes tienen que mantenerse derechos, con las piernas semiabiertas y con la altura de la mesa, con las manos así, y créanme que manteniendo esta postura mantienen su zona estéril y evitan el riesgo de contaminación completo.
Ya, la esterilización del instrumental y los equipos tienen que hacerlo con máquinas especiales. La idea de la esterilización es eliminar completamente los microorganismos, las bacterias y las esporas, ¿ya? Sí o sí lo hace, así que tengan la seguridad de poder meter ese instrumental al paciente sin ningún problema. Ya vamos a tener varios métodos y lo importante es que para llegar a la esterilidad tenemos que cumplir un mínimo. Por ejemplo, en el horno Pasteur, en el autoclave, necesitamos mínimo 180 grados, 30 minutos, un instrumental general. Ya el otro día estaba en una clase con otra alumna y dijo que trabajaban operativo y ponían en el horno Pasteur 10 minutos las cajas entre cirugía. Yo le dije, me parece que es un tiempo insuficiente, por ende, no tiene ningún efecto lo que nosotros hicimos, ¿ya? Cuando llega recién a esa temperatura, por ese periodo de tiempo, automáticamente muere todo. Y ahí nosotros podemos sacarlo. Antes no es que vaya muriendo un poquito y que ayudó un poco, sino que piensen que todas son casi resistentes a las mismas temperaturas. Y recién ahí las vamos a matar, sobre todo las esporas que tienen la mayor resistencia, ¿ya? Vamos a ocupar principalmente nosotros el calor húmedo, que es el autoclave, y el calor seco, que es el horno Pasteur. Ya, estos son los dos métodos que ocupamos en la clínica diaria. El autoclave generalmente a mí me gusta más porque se pueden esterilizar más cosas, por ejemplo, los materiales como las batas o esterilizar los guantes, ¿ya? Y además de eso que nos daña el material porque trabaja con un calor húmedo, entonces siempre mantiene la hidratación. En cambio, el horno Pasteur, que es un calor seco, genera daño al instrumental a largo plazo y no se pueden esterilizar esas cosas porque el calor que genera que haya como un derretimiento. ¿Ya? Entonces cuando nosotros sacamos la bata está toda pegada. Puede ser que algunas se salven, pero la mayoría se pega, entonces al momento de sacarla se rompe y ya no tiene ninguna función de volver a esterilizarla. ¿Ya? Y bueno, vamos a tener también el flamado directo, que lo vamos a hacer en caso extremo para procedimientos no invasivos, por ejemplo, para una sutura de piel, que vamos a ponerle alcohol, vamos a tirar fuego y lo vamos a tapar. Ya, eso ya no se debe utilizar, solamente está descrito. Hay otros tipos de esterilización que nosotros no ocupamos, que son mediante radiación, por ejemplo, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta podría ocuparse más en la clínica, quizás en el pabellón, pero no tiene buen efecto. En realidad solamente esteriliza la zona en que la luz toca. Si yo me paro directamente como a la pantalla frente a la luz, probablemente tenga esterilizada toda la parte anterior, pero toda la zona de mi espalda, no. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Ninguno. Ahora, tienen que recordar que la luz ultravioleta no puede acercarse a las personas. Cuando yo la pongo, tengo que salir corriendo de la habitación, dejarla media hora actuando y luego apagarla o que se programe y se apague, ¿ya? Porque tiene alta probabilidad de cáncer en el cuerpo. Entonces, yo soy un ejemplo, pero estoy hablando, por ejemplo, parte de la mesa, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, no podemos mantener la esterilidad completa en el pabellón, si bien podría ayudar. Es uno de los métodos, pero no se ocupa. Quizás los costos son muy altos para el beneficio real que produce. Entonces, vamos a ocupar el horno y el autoclave, ¿ya? Profe, ¿me escucha, profe, usted o no? Sí, sí. Ah, como que a veces le abro no me escucha. Profe, tengo entendido que también se puede ocupar el horno eléctrico, ¿puede ser? Ya, mira, el horno eléctrico de las casas no idealmente, porque no están hechos para eso. Ya daña mucho el material y no tienen la misma, como el tema de sellado. Ya el horno, nosotros como, si usted lo ven, es como que abre una tapa y listo, pues, sale mucho el calor. En cambio, el horno Pasteur o el autoclave tienen calores sellados. Ya, entonces no están hechos para lo mismo. Ya, yo no lo recomendaría para nada. Hay lugares que ocupan hornos, ya yo entiendo que las condiciones no son las más adecuadas y tratan de hacer lo mejor posible, pero para nada está recomendado ocupar un horno de casa. Yo tenía la misma duda. Gracias, profe. Ya, no hay Sí, problema. en terreno había visto que lo ocupaban cuando andan en el campo, por ejemplo, de repente, pero no sabía a qué temperatura y por cuánto tiempo lo ocupaban. Si es que usted sabe eso.
En caso de Lo- una emergencia que ande en el terreno, pues, se encuentra en el campo. Claro, pues. claro. Yo la Mira, otra, como bueno, dígame. la otra vez también vi que usaban una olla de presión, al menos en el campo. Cuando ya no teníamos comunicación, tuvieron que usar una olla de presión, metieron los productos, lo pusieron en la fogata y esperaron. Mm, claro, mira, los métodos que ellos usan, que son el horno o el autoclave, que es la olla de presión, obviamente se van a ocupar cuando no tenemos la capacidad o la oportunidad de poder hacerlo de la manera correcta. Ya, como les digo, por ejemplo, el instrumental tiene que estar a 180 grados por 30 minutos, en lo que se cose una pizza. Ya en un horno normal, si nosotros vemos, llega hasta 220 la temperatura, pero la diferencia es que no está hecho para lo mismo, no tiene los mismos sellos, el calor se pierde, no llega a la misma altura. ¿Ya? Así que si nosotros no tenemos nada más que hacer, lo vamos a utilizar. Ahora, la eficacia completa, no sé si va a llegar a ese punto, como esto, el método sellado. El autoclave, si hacen una olla de presión, podría ser que funcione, porque están siguiendo el mismo principio. Ahora, no tienen la misma regulación y en estricto rigor, si ustedes ocupan menos tiempo, no van a matar todos los microorganismos y si llegaran a pasarse por más tiempo van a empezar a generar daño en el instrumental. Así que, ¿lo podrían ocupar? Sí. ¿Es lo indicado? No, pero si están en el campo casi todo es permitido porque probablemente lo estén usando para hacer una cesárea en una vaca, en una perra, donde no van a llegar a un pabellón y probablemente ni siquiera tengan mucho más que unos guantes estériles, así que sí se podría usar. No es lo indicado, si tienen una clínica o trabajan en una clínica y están usando un horno de cocina, casi que no van a denunciar, pero le van a decir al dueño que por favor lo cambien, porque es súper inconsciente. ¿No? ¿Dudas o quedó o algo o quedó todo claro o con respecto al tema de la esterilización? No, está claro, Ya, súper. súper. Ahora, yo prefiero mucho más el autoclave. Obviamente los costos son súper caros. Imagínate que un autoclave de buena calidad está sobre el 1,5 millones de pesos. Un horno de cocina nos puede costar 50.000 pesos. Si lo veo por costos, mucha gente podría elegir eso, pero efectividad totalmente el autoclave. ¿Ya? Nosotros tenemos que siempre trabajar como corresponde. Si no, por eso mismo miran a los veterinarios como nos miran a nosotros. Ya, aquí hay un mapa, o sea, un esquema donde salen las cosas que nosotros ocupamos para la desinfección. Principalmente nosotros vamos a ocupar la clorexidina, el yodo y el alcohol. Ahí están las características de las bacterias, de los virus, de los hongos que abarca esto. Bueno, aquí no hay detalle, pero el efecto residual de la clorexidina es de 6 horas, el yodo es de 4 horas, ¿ya? Así que si nosotros hablamos sobre en cuánto tiempo más vas a actuar en mi cuerpo, es la clorexidina. De todos modos, es muy difícil que haya una cirugía más allá de 4 horas, probablemente una cirugía ortopédica o algo así, así que ocupamos el yodo de igual manera sin ningún problema. Ya esto va a ser principalmente para la limpieza de manos del cirujano. Una de las diferencias que tenemos en los que ocupamos es que la clorexidina no se inactiva y estaba viendo eso. Bueno, no se inactiva el yodo, sí, ya esa es la descripción real. En realidad, cualquiera de los dos métodos, como les digo, va a ser bueno. El alcohol siempre se va a usar posterior al lavado de manos. No lo vamos a usar en el momento porque es muy volátil, así que, y puede generar microheridas o ayudar a abrir más las microheridas normales de las manos, así que se va a echar al final solamente. ¿Ya? Además no vamos a tener un efecto como de lavado completo porque nunca lo vamos a mezclar con agua para que haga un efecto de barrido. ¿Ya? Los derivados del amonio cuaternario nunca lo vamos a usar en las manos, siempre va a ser la desinfección principal de las cosas, de la mesa, de los instrumentos, principalmente porque
cancerígeno para los tejidos de piel, es demasiado irritante, y esos van a ser los principales métodos que vamos a ocupar en la clínica. Ahí están las características de cada uno, para que ustedes después las puedan leer cuando yo se las pregunte en la prueba. Recuerden que los lavados de manos siempre tienen que ser de al menos 5 minutos para crear su efecto real, ¿ya? Eso es importante. Menos se describe que no, ¿ya? Ahora no podría decirle el por qué, porque se supone que ya la activación del producto, al menos la clorexidina, es cuando nosotros hacemos la espuma, ¿ya? La desinfección de los pabellones y los muebles, vamos a ocupar los métodos químicos, como el que mostraba. Principalmente vamos a utilizar el amonio cuaternario como el desinfectante principal. Tenemos que limpiar todo. El pabellón tiene que tener pisos y muros lavables, ya todo limpio, sin contaminación, sin tierra, sin las esquinas. También es importante ver que en las esquinas no se junten residuos. Vamos a limpiar la mesa y todo lo que ocupemos, electrocardiograma, ya, o el monitor, los pinchos, el fonendo, el laringoscopio, que no lo limpian mucho y es súper importante, entra de boca en boca en paciente, y la boca es una de las principales contaminaciones. Entonces antes de preparar todo nosotros vamos a limpiar súper bien. Ya dentro de todo, como le digo, el amonio cuaternario no puede tener nunca contacto con el paciente ni con la persona, porque tiene un efecto cancerígeno a largo plazo, no solo una vez. La dilución tiene que ser mínimo 1:10, ya ojalá 0,5:10 también tiene un efecto. En la descripción del amonio cuaternario dice que el tipo de dilución es cuáles son los tipos de microorganismos que va a matar, ya, pero tampoco tenemos que excederlo. Cuando hagamos la dilución, ojalá que quede transparente y no con la coloración azul que trae, o azul verdoso que trae ese producto, ¿ya? Tiene que estar todo seco en ese momento, en el sentido de que no lo vamos a dejar como un efecto residual, como lo haríamos con un desinfectante o con un antiséptico, perdón. Vamos a sacarlo completamente, vamos a generar el arrastre. La mesa siempre se tiene que limpiar de un lado al otro, por ejemplo, del lado derecho al lado izquierdo, mediante arrastre, y hacia el otro lado, jamás en círculos, ya jamás para cualquier lado, porque vamos a estar moviendo la contaminación, pero nosotros tenemos que siempre tener el concepto de arrastre en todo lo que hagamos, ¿ya? Si bien vamos a desinfectar, vamos a arrastrar también. Entonces piensen que todo el mobiliario que nosotros vamos a utilizar se limpia. Nunca se olviden del laringo, por favor, que nadie limpie los laringos, y es lo principal. De hecho, nosotros usamos traqueotubo estéril y entramos con todo el cuento ahí con la mano con cuidado, no tocar la parte interna, pero estamos metiendo el laringoscopio hasta la tráquea de otro paciente anterior. Probablemente él vino a hacerse un destartraje, por ejemplo, ¿ya? No olviden esas cosas, son detalles que no las consideramos. Ya. Entramos a las 8:30. Les voy a dar un break de 10 minutos. Por favor, conéctese justo porque yo voy a empezar. Todavía queda harta materia y la idea es que terminemos hoy, ¿ya? Así que 10 minutos yo en punto voy a empezar a hablar, ¿ya? Para que vayan a tomarse un café o a lavarse la cara, a despertar un ratito. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hablamos? Yo Por por ahora acá no, no, profe, profe. menos. Profe, Ya, súper. Entonces nos vemos en 10 minutos. Empiezo a chacharear de nuevo.
Ya, chiquillos, vamos a empezar. Terminamos entonces, claro, la primera parte, el primer módulo. Bueno, la antisepsia del paciente, ¿ya? Este es bastante importante porque es uno de los principales focos de contaminación también en el momento de una cirugía. A mí principalmente me gusta que ojalá el paciente venga bañado de casa por lo menos unos 2 días antes para sacar toda la suciedad del resto del cuerpo. Ahora, no siempre se puede porque muchas veces los cirujanos trabajamos más en urgencias o en traumas, más que en cirugías programadas, así que no es tan fácil llegar a eso. Ya, vamos a hacer un protocolo de técnicas que vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer es el rasurado del paciente. Ya, vamos a hacerlo ojalá en otra mesa, no en la misma de la cirugía, si se puede, ya para sacar todo. Ahora, si nosotros tenemos una incisión de 3 centímetros, por ejemplo, la depilación debe ser al menos 10 centímetros por fuera del tamaño de la incisión. A mí personalmente, cuando trabajo en abdomen, me gusta depilar como está en la foto, completo, desde el apéndice hasta el pubis, completo, de las zonas laterales como posterior al riñón. Ya van a depilar con una depiladora y con el calibre adecuado. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener las cerdas muy juntitas. No nos sirven las de peluquería que son 5, ya 5F que se ocupan normalmente. Nosotros vamos a usar la 40, incluso hasta la 30. Ya, ¿cuál es la diferencia? Es que las cerdas están más separadas, son más largas, puede dejar el pelo más largo y además puede generar daños mayores. Se supone que cuando nosotros pasamos las máquinas dejamos microheridas en la zona, así que tenemos que tener mucho cuidado al pasarlo para no generar daño. Nosotros debemos ocuparlos como a 45 grados la máquina hacia arriba, siempre en contra del pelo, ya para que llegue lo más corto posible. El pelo nos va a dificultar mucho la sutura de la zona, ¿ya? Ahora, el depilado tiene que ser amplio porque muchas veces los pacientes tienen el pelo largo, entonces por mucho que yo le depile 10 centímetros hacia cada lado, es un Yorkie que tiene 20 centímetros de faldón y voy a estar operando y ¡pum! Va a aparecer el pelo por debajo. Y eso es grave, gravísimo, ¿ya? Por último, llegamos a esa zona y el resto lo cortamos con tijera. No importa que el dueño se vuelva loco, ustedes tienen que hacer bien su trabajo. Me ha pasado que hay dueños que me piden no depilar, yo simplemente no, pero porque ellos tienen que regirse a nuestras reglas y no nosotros a los de ellos, ¿ya? Porque al final, después ese paciente llega todo contaminado. ¿Y quién tiene la culpa? El cirujano, la clínica, demanda, funa, etc. Así que el rasurado del paciente tiene que ser el necesario, tiene que ser con cuidado. Vamos a ver, ya. Después de que hagamos el rasurado, vamos a llevar al paciente premedicado, idealmente rasurarlo con la premedicación, el que elijamos en ese momento, no sé, midazolam, ketamina, dexmedetomidina, antes de poner el propofol o con una inducción leve de propofol, vamos a hacer la depilación con el paciente relajado, tranquilo. Si el paciente está despierto, eso ayuda a que el movimiento que él mismo ejerce genere heridas en la zona de la guatita, que no haya una correcta depilación, ¿ya? Así que cuando esté relajado, tranquilo y depilado, vamos a pasarlo a la mesa quirúrgica, que ya va a estar limpio, no va a llevar residuos de pelo ni basura. Se va a inducir, se va a intubar, se va a posicionar, como se ve en la foto, y recién ahí vamos a realizar la limpieza, ¿ya? El posicionamiento se puede hacer con la M que tiene ahí, o con el posicionamiento de la mesa. También hay unas mesas que suben y generan como una M, si no podemos poner un accesorio plástico que venden, o simplemente amarrar en las 4 articulaciones si vamos a hacer una cirugía abdominal. Ya depende del tipo de cirugía, es el posicionamiento que vamos a tomar.
Por ejemplo, si nosotros vamos a operar el abdomen, vamos a tener los miembros superiores levantados, pero si nosotros vamos a operar la tráquea, tengo que tener los miembros superiores hacia abajo y amarrados a la misma altura de los pies posteriores. Todo eso va a ir cambiando, depende de la técnica quirúrgica que nosotros vamos a utilizar. Pero generalmente, en el 99% de los casos, por decirlo así, vamos a trabajar en el abdomen, no, menos, en el 80% de los casos, y vamos a posicionar al paciente. Una vez posicionado, que ya no haya ningún residuo de pelos en la zona y esté entubado, en el momento en que el anestesista empieza a poner el monitor multiparámetro con todos sus accesorios, nosotros vamos a hacer el lavado de la zona. ¿Ya? Vamos a ocupar, puede ser un instrumental para no tocar al paciente o puede ser directamente con las manos. Ya vamos a ocupar guantes. Yo les voy a mostrar mis manos acá. Siempre ocupen la mano hábil para limpiar, que vendría siendo la mía a la derecha, y la mano menos hábil para ocupar la solución de limpieza. En un riñón que tiene que estar estéril, vamos a hacer la limpieza. Ya vamos a aplicar, no sé, 5 ml de clorexidina, yo ocupo suero, ya, y vamos a, con la mano, con guantes, vamos a tomar la gasa y vamos a hacer espuma, mucha espuma, ya. Se determina que así vamos a provocar la activación del antiséptico. Ahora, algo súper importante, el riñón que vamos a utilizar tiene que ser estéril, ¿ya? O tienen que estar determinados para el área quirúrgica nomás. Todos los que trabajan en clínica saben que a los pacientes se les vacía con el riñón la orina, se hace vaciamiento gástrico, etcétera, se limpian otras heridas, y ahí ponemos la gasa ahí en la solución y luego al paciente de nuevo porque es una herida contaminada por mordedura de perro, entonces no vamos a tener ciertos criterios de limpieza. ¿Y qué pasa? Van, lo lavan, detergente, 30 segundos, chao, y se va. Y lo va a ocupar el cirujano para entrar a hacer una hernia diafragmática que tiene contacto con tórax y abdomen. Y va a limpiar. Yo a mis ojos no veo nada de contaminación, pero probablemente ese riñón tenga una cantidad de bacterias, así que siempre, siempre ocupen riñones estériles. Si ustedes van a trabajar en una clínica y no lo hacen, la recomendación siempre son bienvenidas, probablemente el dueño o el cirujano no se enoje y van a ir cambiando y mejorando las cosas poco a poco, ¿ya? Así que riñón estéril van a ser la solución, van a tener aquí todo lleno de espumas, con la mano no hábil, la mano izquierda la van a tomar y se van a entregar en el aire a la mano derecha, que sería la mía, y va a caer la gasa con el producto. Vamos a limpiar en movimientos circulares siempre hacia afuera, ya con movimientos de la zona de la incisión, hacia afuera, lateral, hacia arriba, ya al menos unas 4 o 5 veces por lo menos van a lavar, van a dejar todo el paciente mojado, lleno de espuma, ya van a botar la mano sucia con la mano limpia, van a volver a sacar una gasa, meterla en el aire, ¿ya? ¿Entienden el concepto? No mezclar mano con mano. Si yo paso la mano derecha sobre el paciente y limpio, pesco la mano derecha y la vuelvo a meter al riñón, automáticamente lleve toda la contaminación al riñón nuevamente. Entonces, ¿cuál es el efecto final? No hay. Estas son cosas, detalles que quizás en el momento ustedes no las piensan, no se dan cuenta, pero son totalmente importantes. Y eso es lo que hace la diferencia en cuando hay un cirujano que realmente sabe hacer cirugía, porque hasta el detalle de la mano con la que está limpiando es importante. ¿Ya? Luego de que nosotros hacemos la limpieza completa, siempre, sobre todo el último, va a ser hacia afuera, vamos a arrastrar todo, vamos a mirar, va a quedar como residuos de jabón, un poquito de espuma, ¿ya? Eso no se retira, se deja ahí, ¿ya? Porque ahí nosotros vamos a tener el efecto residual. Córtenla, córtenla, ¿ya? Y después de eso, a mí me gusta aplicar alcohol en la zona. El alcohol es volátil, así que en cosa de minutos, cuando nosotros entremos a operar, ya no vamos a tener el alcohol activo como para que vaya a hacer daño al tejido blando abdominal, ¿ya? Así que dejamos actuar y vamos a aplicar el alcohol sobre la zona. Y ahí vamos a tener una guatita completamente limpia. Ahora, es importante, ¿ocupamos el antiséptico? Sí, pero también hicimos un barrido, como les comentaba, barrimos toda la suciedad. Teniendo listo el paciente, el anestesista va a tenerlo monitoreado, va a estar en un plano profundo y luego va a ingresar el cirujano. En ese momento,
en el mundo ideal, el pabellonero va a hacer la limpieza del paciente. En el mundo real, generalmente está el anestesista y el cirujano, por lo cual el cirujano antes de lavarse va a hacer la limpieza del paciente si no hay pabellonero, y después de eso va a venir a lavarse y hacer todo su procedimiento. ¿Ya? El tiempo quirúrgico alargado en este tiempo no nos va a afectar porque el anestesista tiene bien monitoreado al paciente, probablemente un paciente que tiene exámenes prequirúrgicos, que ya sabemos su estado general, y vamos a tener el tiempo para hacer las cosas con calma. No así en una cirugía de urgencia o de emergencia que vamos a tener que entrar de forma diferente. Esperemos un poco. Martina, córtala. Ya, disculpen. Ya. ¿Qué factores aumentan el riesgo de infección? Por ejemplo, las operaciones que duran más de 2 horas, es inevitable que no tenga más riesgo, porque ya el cuerpo se empieza a cansar, la gente se empieza a aburrir, se empiezan a mover para los lados, hay mayor circulación de aire. Además de eso, el abdomen que está abierto en este caso va a tener mayor tiempo abierto, los tejidos se empiezan a secar, empieza a poder decantar muchas más cosas, así que ya va a tener aumento del riesgo. Depende del tipo de cirugía que vamos a hacer, también eso va a ser un factor de riesgo. Si es una mordedura va a ser mucho más alto que una esterilización. Lo mismo si estamos trabajando adentro con una cirugía intestinal también. Cuando el paciente tiene 3 o más diagnósticos, se dice que tiene mayor riesgo, porque lo más probable es que no tenga un buen sistema inmune, ¿ya? Y eso va a ayudar a que no pueda defenderse de las bacterias que le digo yo, que son más pequeñitas o que son una que otra, y que el cuerpo podría llegar a defenderse, entonces aumenta el riesgo. La bioquímica sanguínea también, principalmente la proteína, la albúmina, es un transportador antibiótico y es un transportador de sustancias de cicatrización. Entonces, si la albúmina está baja, el cuerpo no va a poder cicatrizar bien, los fármacos, quizá el antibiótico, no va a llegar al sitio de acción y va a aumentar el riesgo de infección mucho. ¿Ya? Así que dentro de la bioquímica sanguínea, los parámetros importantes en la metabolización o excreción de fármacos, que podría ser el parámetro renal y hepático. Nosotros como cirujanos nos tiene que importar mucho, muy la albúmina dentro de las cosas. También que podríamos fijarnos en el colesterol. Mucho colesterol puede generar émbolos grasos y eso puede llegar a tener accidente cerebrovascular o un émbolo en el pulmón, entonces que van a traer consecuencias a nuestra cirugía, que no van a ser del tema quirúrgico, van a ser del tema del paciente, pero como salió de cirugía, el cirujano es el que tiene la culpa. Entonces, dentro de todas esas cosas, por eso nosotros evaluamos antes al paciente y como cirujanos conversamos con el dueño hablando de riesgos de cada cosa que vamos a encontrar en el examen de sangre. ¿Ya? Bueno, y lo mismo, la cantidad de gente circulando en el pabellón es muy importante. Ojalá que solamente esté en el pabellón la gente que es estrictamente necesaria. ¿Y quiénes vendrían siendo? Como en descripción sería del libro, el anestesista, el cirujano, el segundo cirujano, el arsenalero y el pabellonero. Ya podríamos tener un segundo anestesista si es que en una cirugía lo requiere. Pero tampoco vamos a tener un curso de 20 personas. Eso, los grupos que vamos a tener prácticos son de 5 o 6 personas como máximo. Ya cuando tenga el cronograma se los voy a enviar. Probablemente hay otro cirujano con casi todo el curso. Yo voy a trabajar con 2 grupos probablemente. ¿Ya? Eso. Así que tenemos que tener cuidado con el tema de la contaminación del paciente. Bueno, el manejo delicado de tejidos es evitar los traumatismos quirúrgicos y reducirlos al máximo. El conocimiento anatómico es totalmente importante. Tenemos que respetar la vascularización, la inervación, la hidratación de los tejidos. Si nosotros no respetamos eso, vamos a ayudar a que haya una respuesta inflamatoria mayor, que pueda haber algún tema hemorrágico innecesario. La hemorragia aumenta el riesgo de infección, ya retarda la cicatrización, entonces es súper importante conocer la anatomía. Cuando nosotros trabajamos en abdomen, la diferencia también que hace el cirujano es que, o al que hace esterilizaciones masivas, es que probablemente se sabe al derecho y al revés la anatomía del sistema reproductivo
reproductivo, pero no así el resto de la anatomía. Entonces, si encontramos un inconveniente, tenemos que saber solucionarlo de la mejor manera y tampoco pasarlo a llevar. Hay muchos casos en que llegan cirugías que tienen ligado el uréter por una esterilización y el uréter va inmediatamente abajo por la parte caudal del riñón. Generalmente ahí está también ubicado el ovario, entonces nosotros anatómicamente tenemos que saber diferenciarlo para no ligarlo. Hace poco yo tuve que retirar un riñón de una perrita de 1 año y medio, una pus que se esterilizó, y eso no es justo, ¿ya? No es justo que otro cirujano haya tenido ese error. No digo que sea un error que uno quiso hacerlo. Lamentablemente se puede evitar, sí, pero le puede pasar a cualquiera. Igual hay que tener cuidado con esas cosas, ¿ya? Hay que tratar de disminuir hematomas y hemorragias. Todo se va a hacer con mucho cuidado. Piensen que nosotros no vamos a trabajar brusco, siempre vamos a trabajar con los dedos, con las muñecas, con los codos. Esos van a ir ejerciendo la presión. El codo y el hombro, la presión, las manos, la rigurosidad, tienen que tener buen pulso, tienen que tener la fuerza necesaria. Ustedes no lo van a aprender en la primera cirugía, ni en la segunda, ni en la tercera. Cuando estén acostumbrados van a saber cuál es la presión a ejercer en el bisturí, por ejemplo. ¿Ya? El instrumental adecuado y en buenas condiciones es muy importante. Ya cuando no tienen los clamps buenos, el tejido se suelta, la sutura se suelta, tenemos que ejercer más presión y eso va a generar daño. El clamp es la parte de abajo que está en el instrumental. Cuando tengamos el práctico instrumental se los voy a mostrar bien, que mantiene la firmeza, ¿ya? Si yo tengo una pinza y la clampeo, por mucho que suelte la parte de abajo en las manillas, eso va a quedar firme, ¿ya? Entonces yo lo tomo desde la punta o de donde sea y va a estar clampeado. La mínima manipulación de tejidos también es súper importante, ¿ya? Porque entre más yo manipulo el tejido puedo estimular ciertas inervaciones de otros lugares, ¿ya? Por ejemplo, la estimulación del nervio vago, que está cercano, bueno, el sistema gastrointestinal está presente, puede producir bradicardia. Entonces, si yo estoy haciendo, no sé, una esterilización y empiezo a apretar el estómago, no sé, tirándolo, voy a estimular el vago, voy a hacer una bradicardia, el paciente se va a descompensar, el anestesista va a tener que actuar, nos va a matar y el paciente puede morir. Entonces, ¿cuál es la justificación de estar tocando por conocer? No, no se justifica. Yo cuando tenga al paciente con ustedes le voy a mostrar lo que más pueda, ya tomando la fuerza necesaria para que ustedes puedan ir conociendo la anatomía de un paciente vivo, porque ustedes ya saben toda la anatomía de un paciente fallecido, ¿no es cierto? Ya tuvieron anatomía. Así que dentro de las cosas que van a tener que hacer es describirme toda la anatomía cuando hagamos una cirugía. A propósito de eso, para que ustedes tengan conciencia, este ramo tiene muchas evaluaciones prácticas y en esas evaluaciones son con rúbrica, entonces ustedes tienen que estar desenvolviéndose y en base a eso yo los voy a ir evaluando, ¿ya? Así que tienen que aprenderse al derecho y al revés la anatomía. Bueno, siempre es preservar la integridad del tejido, ¿ya? Anatómico y hay ciertos órganos en los que no se puede, pero esa es la finalidad, tratar de arreglar creando el menor daño posible. Si nosotros vamos a operar un intestino, ojalá no reseccionarlo, aunque a menos que sea necesario, ¿ya? Y depende de las características que tenga, nosotros vamos a ir determinando si se puede hacer o no. Ya con respecto al resto de los tejidos, que yo quiero tomarlos, tengo que manipularlos con cuidados, porque por ejemplo las pinzas hemostáticas que vamos a ocupar, solamente las vamos a aplicar en tejido que vayamos a retirar posteriormente, nunca lo vamos a ocupar en tejidos que vamos a dejar. Por ejemplo, un intestino, yo necesito tomarlo para hacerle un corte y sacar una pelotita de adentro, yo jamás voy a clampearlo con una hemostática, automáticamente ese tejido quedó muerto, así que tienen que tener cuidado con la manipulación. La mínima manipulación de los tejidos o el manejo delicado ayuda a una recuperación mucho más rápida, que no hayan, como les decía, seromas o hematomas, no hay movimientos bruscos y obviamente disminuye el malestar posterior al procedimiento, ¿ya? Entre menos toque el paciente, mucho mejor. Entre
lo toque más delicado, mucho mejor. Ya no vamos a tirar nada brusco. Ahora probablemente cuando vean que yo esté operando van a ver que algunas cosas parecieran ser bruscas, pero no es así. La fuerza uno la va adquiriendo con el tiempo y sabe cuánto tiene que tocar. Cuando hagan la esterilización, es uno de los detalles del manejo delicado de tejido, va a ser el ligamento de suspensorio del ovario, que es muy delicado. Entonces vamos a tener una pequeña barrera entre tomar el ligamento, exponerlo y cortarlo. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener que aplicar, bueno, en todas las cirugías se aplica esto, pero hay un punto crítico en la esterilización, el ligamento, ¿ya? ¿Por qué? El ligamento si se corta no pasa nada, de hecho podríamos cortarlo con el bisturí, el tema es que va con la arteria ovárica pegada al ligamento, y si se nos corta eso, la tensión va a cortar la arteria y tenemos una hemorragia interna que en cosa de segundos va a llenar el abdomen de sangre. No es tan grande como si fuera una arteria, no sé, como una arteria renal, por ejemplo. Esa sí es mucho más grave, pero si nosotros no controlamos, al cabo de una hora el paciente podría llegar a fallecer por esa hemorragia, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ay, se me pasó esta diapo, quedó tema de la antisepsia. Bueno, como les decía, ahí tenía que ser el rasurado con cuidado con la área quirúrgica porque produce irritación. Los agentes químicos de la piel también producen irritación, así que hay que tener cuidado, generar el menos daño posible. Esto también es manejo delicado de tejido, ahora que lo estoy pensando, porque el abdomen, la parte de la piel también es importante para la cicatrización del paciente, para el dolor quirúrgico. Ya siempre la incisión debe ser limpia y recta. Debe evitar colgajos no intencionados y deben tener correctos filos los instrumentos. La explicación de eso básicamente es que cuando hagamos el corte con bisturí, que es el corte más limpio que necesitamos, tiene que ser en un ángulo de 45 grados, vamos a ejercer la presión en la punta necesaria para hacer un solo corte, con una presión que tiene que ser la fuerza necesaria para atravesar la piel y no atravesar el músculo, o en casos peores, en un gato que tiene un músculo muy delgado, llegar incluso a la pared abdominal. He visto casos de pacientes que han llegado con rupturas de vaso después de una esterilización a la clínica, y es porque hicieron el corte tan profundo que el vaso se ubica directamente bajo la línea alba y pasaron la profundidad. Lamentablemente tiene muy poco que hacerse con el vaso. Si es un corte que se podría evitar, podemos mentalizarlo chiquitito, pero en muchos de esos casos terminan con la esplenectomía. Y otra vez volvemos a sacar un órgano importante, gigante en un paciente por una esterilización. ¿Ya? Manejo delicado de tejidos, es importante. Cuando hagamos otro tipo de cortes, como por ejemplo cortar los muñones, también recta y limpia, pegado a la pinza. Nunca con cortes, nunca con tijeras. Esto que les quede claro, también es súper importante, ningún nervio se corta con tijeras, el nervio se corta rápido y se de una línea, porque si no lo cortamos así, esos como colgajos no intencionados que pueden quedar en un nervio generan dolor neuropático crónico, y acabamos de matar a un paciente toda su vida por el dolor. Lo peor es que el paciente no habla y no les va a decir, no soporto este miembro fantasma que tengo y me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. ¿Ya? Así que tienen que tener mucho cuidado. Además que hay una reacción normal del cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos una amputación y cortamos el nervio principal, que salte la pata y uno se asusta, ¿ya? Pero tienen que hacer cortes limpios y rectos, entonces también eso tiene que ver mucho con el manejo delicado de tejidos. Cuando vamos a hacer hemostasia, vamos a comprimir con gasas sin movimientos bruscos y vamos a evitar tocar tejidos. Siempre el secado de la gasa es así, sobre, nunca vamos a moverlo, ¿ya? Porque si no vamos a estimular la hemorragia y también vamos a dañar los tejidos adyacentes. Chiquillos, esta es mucha materia, este ramo tiene mucha materia, entonces por eso hablo rápido, pero ustedes tienen que pararme si tienen una duda, ¿ya? No vamos a realizar tracción brusca de ningún órgano, como lo dijimos, ni de ningún tejido, y no vamos a utilizar instrumentos agresivos en lugares que no podamos. Con lo que les decía anteriormente, ponerle una pinza hemostática a un asa intestinal no se puede, definitivamente no se puede. No podemos pinzar
con una hemostática el músculo que después vamos a dejar. Lo que sí podemos es pinzar una zona en la que vamos a suturar o que vamos a retirar. Por ejemplo, si yo tengo hemorragia en los vasitos sanguíneos de la capa muscular, que lo hice sin querer en el momento que abrí la cirugía, vamos a pinzar con unas mosquitos, que son unas pinzas pequeñitas que generan mucho menos trauma que, por ejemplo, una Kelly, que vamos a ver las diferencias cuando conozca el instrumental. Ese sí lo podríamos poner en tejidos que van a quedar, pero muy pequeños, porque vamos a generar una hemostasis, ¿ya? Crónica, porque vamos a suturar el tejido. Vamos a usar algunos instrumentos atraumáticos, por ejemplo, para ciertas zonas del cuerpo. Hay unas pinzas intestinales que son atraumáticas. Generalmente, si no tenemos esas pinzas, podemos ocupar las manos como cumpliendo la misma función. Ya, la correcta hemostasia, acciones para reducir pérdidas sanguíneas. Hay que evitar a toda costa una hemorragia, ¿ya? También no hay que tenerle miedo a la sangre. Hay cosas que van a sangrar mediante estemos haciendo el procedimiento, pero hay que evitarlas, ¿ya? También la cantidad de hemorragia y coágulos son directamente proporcionales al riesgo de infección. Entre más coágulos tenga el paciente, mayor caldo de cultivo bacteriano va a tener. Ya hay un tejido que no está ligado al cuerpo, que ya como que se separa, que se coagula, que pierde las características fisiológicas y va a ayudar a la infección. ¿Ya? También va a disminuir la visibilidad del campo quirúrgico, y lo principal que nosotros tenemos que hacer es ver bien. Así que en ese caso nuestro ayudante, nosotros mismos vamos a estar constantemente secando el área con la mano, con compresión, con las gasas o las compresas. Y la hemorragia retarda la curación y favorece la infección completamente. Ahora, dentro de la hemostasia voy a hablarles de las gasas. Las gasas siempre tienen que estar contadas para saber cuáles son las que van a estar dentro del paciente. Personalmente, nosotros ocupamos en la clínica en la que trabajo yo 4 gasas, y es lo que se ocupa normalmente en los pabellones dentro de las cajas, o las que vienen en los apósitos, ya que también están contadas. Ustedes tienen que sacarlo. En el momento que tengamos una hemorragia, nosotros vamos inevitablemente a poner gasas o compresas dentro del abdomen, y si no las contamos puede quedar una adentro generando un cuerpo extraño, generando una negligencia médica, incluso puede llevar a la muerte del paciente. De nuevo, nosotros no tenemos que generarle daño al paciente, tenemos que crearle el mayor beneficio. Ya lo que le estamos haciendo es muy traumático, le estamos proporcionando dolor, le estamos proporcionando una herida infligida muy grande, la mayoría de las veces. Entonces no dejemos cosas adentro que después nos tengamos que arrepentir, ¿ya? Así que cuando nos preocupemos de la hemostasia, preocupémonos también de las gasas y las compresas. Técnicas de hemostasia que tenemos, bueno, son variadas. Aquí tenemos imágenes de un esófago sangrante, probablemente por una úlcera esofágica o una hemorragia gástrica, en el vómito la sacó. Aquí tenemos la segunda imagen que está abajo, es un otohematoma, es una hemorragia interna en la oreja, que se produce por la ruptura de vasos sanguíneos y no tiene salida, entonces se genera como una empanada en la oreja, por decirlo así. Tiene resolución quirúrgica. Ya, y ahí tenemos otra imagen de un sangrado de un perro que puede ser en específico, incluso puede hacer que mordió a otro perro y es de otro. Ya, vamos a tener los métodos de hemostasis. La compresión del hueso adyacente puede ser con compresión digital, gasa, y vamos a esperar unos minutos. Si el vaso es pequeño, vamos a tener una coagulación de la zona. Podemos hacer una oclusión por torsión cuando tenemos pequeñas venitas y se ven. Bueno, lo más probable es que en cirugía patológica podamos observar eso. Vemos unas pequeñas venitas que las pinzamos con la pinza mosquito y la vamos a tomar de una aureola y vamos a girarla, 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 girarla. Esto podemos hacer coagulación por torsión. Hay gente que describe que en la esterilización de gata o en perras chicas podríamos generar torsión, incluso en la castración de un perro. En esos casos, para mí, yo no apoyo tanto esa teoría porque no me da la seguridad que me da una sutura, y la sutura está hecha para estar en el cuerpo, así que mayor daño no va a generar. Quizás podría incluso generar mayor daño a la torsión porque hay retracción del tejido que está adyacente a lo que estamos haciendo.
Así que vamos a ocupar nosotros principalmente la torsión en venitas de piel o subcutáneo que estén con sangrado, ¿ya? Vamos a tener también electrocoagulación, que es el electrobisturí, ¿ya? Que funciona con energía, ¿ya? Con calor, y eso coagula. Los clips metálicos que se ponen, generalmente los clips los ocupamos de cirugía laparoscópica, las ligaduras y las transficciones, lo que van a aprender a usar ustedes en la cirugía cuando hagamos los prácticos. Eso es lo que se ocupa en una esterilización. Ligamos las arterias con los ligamentos, en este caso en el ovario, y el tejido, y la transficción podemos ocuparla en el ovario, pero principalmente la ocupamos en el útero, ya que es un tejido mucho más grande, y por más que nosotros apliquemos toda la fuerza, a veces vamos a tener perras que son más grandes, y si bien le vamos a hacer un nudo alrededor del tejido, las arterias o la irrigación viene muy profundo, entonces quizás eso no se va a ligar y posteriormente vamos a tener hemorragias postquirúrgicas. Así que vamos a ocupar la transficción como un método, que cuando tengamos en el práctico les voy a enseñar. Principalmente es hacer como una amarra externa, y vamos a pasar la punta de la aguja por el medio del tejido y vamos a hacer el nudo afuera. Vamos a hacer hemitransficciones bilaterales, generalmente, o también podemos hacer unilaterales, porque como les decía, igual va a abarcar todo el tejido. ¿Ya? Otra técnica de hemostasia es la hipotensión general controlada, eso lo maneja el anestesista. Ya también lo ocupan con ciertos tipos de fármacos que va a tener una hipotensión dentro de la cirugía. No la recomiendo tanto dependiendo de lo que vayan a hacer, porque la hipotensión mantenida en el tiempo hace que haya menos perfusión renal y hay un daño posterior a la cirugía. ¿Ya? Espérenme que llegó alguien. ¿Ya? Así que, como les hacen los fármacos, lo hace el anestesista, pero no es tan recomendado como para mantener una cirugía completa en un paciente hipotenso. ¿Ya? El torniquete también es un método que lo vamos a usar, pero en un corto periodo de tiempo, porque lo que hacemos es comprimir una arteria grande, o por ejemplo, cuando lo ocupamos en un miembro y hacemos un torniquete, el torniquete tiene que ocuparse por poco tiempo hasta controlar la hemorragia. Si se mantiene por un periodo largo de horas, por ejemplo, más de 2 horas ahí, vamos a tener un síndrome que se llama síndrome de reperfusión, que son un conjunto de características que hacen que la sangre que quedó como encapsulada fuera del tejido no volvió. Ya, obviamente entra la irrigación por una arteria, sale por una vena, vuelve con el sistema linfático al resto del cuerpo, pero en este caso nosotros lo ocluimos tanto que no volvió, y esa sangre se empieza como a morir, ya hay hipoxia, no hay oxigenación al tejido y se mantiene estancada. Cuando nosotros tenemos un torniquete por mucho periodo de tiempo, es inevitable que ese miembro se tenga que sacar, sí o sí. O podemos tener una asa intestinal estrangulada que va a funcionar de la misma manera. Todo ese segmento se tiene que retirar. Si yo saco el torniquete, va a recircular, ¿no es cierto? Y toda esa sangre que está ahí como contaminada, que está con ausencia de oxígenos, va a llegar al resto del cuerpo, va a generar una arritmia cardíaca, porque no es la misma sangre que ocupa el organismo, y es muy grave y es mortal, así que nosotros lo vamos a evitar. Una de las cirugías que lidiamos con este síndrome es la torsión gástrica, ¿ya? Gástrica hasta las 2 horas la podemos operar, hasta 4 con mal pronóstico, sobre 6 no se opera, ¿ya? O no está determinado si tenemos una torsión completa por el síndrome de reperfusión, ¿ya? Cuando estemos trabajando y tengamos que sacar un torniquete en un periodo corto de tiempo, el anestesista va a tener que estar activo ahí con el monitor multiparámetro, porque va a empezar un complejo arrítmico que va a revertir con lidocaínas principalmente, con la lidocaína, ¿ya? Se puede trabajar, se puede controlar, pero muchas veces es irreversible y es mortal, así que hay que tener cuidado. El pinzamiento, como les decía, de pequeños vasos sanguíneos, o el pinzamiento y torsión de los vasos también genera hemostasis. Algunos agentes prácticos, como el ácido tranexámico, yo principalmente no lo ocupo mucho. En los últimos estudios que leí,
mucho efecto, pero se ocupa en las clínicas, no sé la actualización en este tiempo del ácido. Y la gelita o la gelatina absorbible es bastante buena porque genera hemostasis y genera absorción por el cuerpo y no funciona como cuerpo extraño. Si ustedes necesitan generar hemostasis con presión y dejarla adentro, no vamos a dejar una gasa porque actúa como cuerpo extraño, vamos a dejar una gelita. ¿Ya? Son pequeñas, son como cuadraditas y se ocupan en tejidos más pequeños. ¿Ya? Generalmente lo ocupamos en lugares donde no podemos generar una sutura o la compresión que pusimos fue insuficiente, o también la ocupo mucho con anestésico local, ¿ya? Y las dejo, por ejemplo, cuando hago una extracción del ojo, lo dejo adentro de la gelita que genera compresión de la zona, tiene anestésico local, rellena el espacio para que no lo rellene el tejido y luego con el tiempo se va a absorber. ¿Ya? Tenemos muchas técnicas para la hemostasia. La hemorragia grave o prolongada puede causar un shock hipovolémico, eso es grave y es mortal, por lo cual el volumen sanguíneo es súper importante preservarlo. Si es necesario, vamos a generar transfusiones antes, durante o después de la cirugía, dependiendo de la patología que vamos a tratar, ¿ya? Y como les decía, la baja presión sanguínea lleva el daño renal, así que tenemos que controlarlo. Cualquier paciente que ingrese a pabellón tiene que estar con suero. No importa que la cirugía sea corta. Hay personas que piensan que menos de 20 minutos no es necesario, pero siempre es necesario que sea una esterilización, al paciente lo va a mantener con volumen. ¿Se puede hacer autotransfusión? Sí, mientras la sangre no esté coagulada, por ejemplo, la vamos a sacar del abdomen, y que no sea una sangre producida, por ejemplo, una ruptura de vaso por una neoplasia. Ya, si tenemos neoplasia, está estrictamente prohibido la autotransfusión. Las transfusiones las vamos a clasificar diferente. Los pacientes tienen grupos sanguíneos. Si no tenemos, para poder clasificar el grupo sanguíneo, podemos hacer una primotransfusión en los caninos, donde no va a tener una respuesta inmunológica, aunque sea otro grupo sanguíneo. En el gato es mucho más difícil, incluso se piensa que la primotransfusión interespecie podría generar menos daño que poner una sangre de otro grupo en el mismo gato. Ya ahora tenemos muchos laboratorios en los que se puede tipificar y te venden la sangre lista en esas bolsitas. Esas mismas que muestran son las que vamos a utilizar. Todas vienen en bolsitas de medio litro, ¿ya? La cuidadosa aproximación de tejidos disminuyendo el espacio muerto es muy importante. Siempre el cierre debe hacerse por capas, ya principalmente en perros vamos a ocupar la capa de piel, la de tejido subcutáneo y la que incluye aponeurosis, músculo y peritoneo. Ya, esa es una capa completa, a diferencia de las otras dos. Cuando nosotros preservamos la anatomía, vamos a tener una cicatrización mucho mejor, más rápida, menos inflamación, menos reacción del organismo. Siempre tenemos que preservar el plano. Si está derecho, vamos a evitar la cicatrización fibrótica, porque el cuerpo trata de unirse con su mismo tejido. Si yo lo tengo acá, lo que va a hacer es va a crecer una fibrosis para llegar a unirse y voy a tener una pelota gigante deforme. Ahora, el cuerpo es súper inteligente y lo que va a hacer en el periodo de tiempo va a empezar el proceso de remodelación del tejido y lo va a tener normal. Pero inmediatamente posquirúrgico o en el primer mes de cirugía vamos a tener un tejido inflamado, adolorido, incómodo para el paciente, entonces nosotros tenemos que siempre aproximar los tejidos de la manera correcta. Ya vamos a evitar la formación de seromas. El seroma es un acúmulo de líquidos que principalmente se llena con líquido inflamatorio, pero puede llenarse también con bacterias y crear tejido purulento, y eso es bastante complicado. Ya tenemos que drenarlo, son antibióticos más fuertes y hay que evitarlo.
cómo se genera el seroma cuando nosotros dejamos espacio muerto, que se llama. Ya, el cuerpo está tan bien formado que no tiene ningún espacio al aire o lleno de líquido de nada, sino que está todo bien posicionado. ¿En cuáles zonas nosotros podemos dejar espacios muertos? Generalmente el tejido subcutáneo, porque nosotros lo vamos a debridar al momento de la cirugía. Por eso vamos a generar la sutura en esta área y vamos a dejar todo junto para evitar que se forme. Si nosotros hacemos cirugía en que la probabilidad es muy alta de generar un seroma, vamos a ocupar fármacos para ayudarnos, como sería el papinflam, que es papenzima, es un antiinflamatorio natural, derivado de la papaya, y que hace un drenaje del líquido inflamatorio. Ya podemos ayudarnos. Ahora, en gatos generalmente no vamos a suturar el tejido subcutáneo porque tiene mucha grasa, y cuando nosotros suturamos la grasa generamos necrosis y generamos una reacción inflamatoria muy dolorosa y con alto nivel de contaminación, y es bastante peligroso. Así que la mayoría de los cirujanos lo evita. Hay cirujanos que lo hacen, pero para mí el riesgo es mayor que el beneficio, así que no lo hago, y probablemente si necesito ayuda voy a ocupar el papinflam, que es bastante bueno. ¿Ya? Así que uno de los principios es la cuidadosa aproximación de tejidos. Minimizar la tensión de los tejidos también es súper importante. Cualquier tejido que esté muy apretado se va a inflamar, va a tener producción de líquido y eventualmente se va a necrosar, ¿ya? Que significa que no llega irrigación al área y el tejido se va a morir. Así que no podemos tenerlo estrangulado, ¿ya? Demasiado dolor produce, o sea, demasiada tensión produce dolor, y dehiscencia de puntos significa que el tejido, el punto se va a romper porque se corta, o que lo que es peor, se raja el tejido adyacente, que sería, por ejemplo, el músculo o la piel, porque está tan tensionado. Pensemos que la sutura es más fuerte que la piel, entonces esta se raja antes. Ya esto produce mucho dolor y el paciente también tiende a lamerse mucho más y tiende a sacárselo con los dientes. Entonces vamos a tener un paciente que a los 3 días no tiene ningún punto, incluso podemos llegar a la evisceración. Otra vez, un paciente que llegó a esterilizarse por un beneficio va a terminar eviscerado, con resección intestinal, probable sepsis, días de hospitalización, probable muerte, ¿ya? Así que es súper importante. Siempre tenemos que mantener y seguir las líneas de tensión natural del paciente. En esta imagen muestra las líneas de tensión. Es un esquema muy básico, tenemos unos muchos más avanzados, sobre todo cuando vamos a entrar a cirugía de tegumentos, que es cirugía de piel, tenemos que respetar las líneas de tensión. Si la línea de tensión, por ejemplo, del tórax está hacia abajo y nosotros hacemos un corte como horizontal y no vertical y luego lo suturamos así, la presión que va a ir generando la línea de tensión va a hacer que sí o sí tengamos la dehiscencia de puntos. Entonces, nosotros tenemos que mantener estas líneas siempre que vamos a hacer un procedimiento. Cuando hacemos colgajos, también es súper importante, vamos a mantener las líneas de tensión y las líneas de irrigación del paciente. ¿Ya? Hay técnicas secundarias para la relajación de la tensión, como son cortes laterales, como seguir las líneas de tensión, como debridar mucho más el tejido subcutáneo. También eso es muy bueno porque libera la tensión de la piel y hace que tengamos menos problemas. La sutura debe ser tan fina como sea compatible y como sea segura en el paciente. ¿Ya? Aquí mostramos una imagen de una naranja donde hacemos un punto con cero tensión. Así debería ser. La tensión yo la voy a generar en el tejido subcutáneo o, si es necesario, en el subcuticular, y la piel siempre se va a afrontar de manera como liviana, fácil. Ya nunca vamos a tener un tejido con tensión. Como les digo, un tejido con tensión va a fracasar sí o sí, va a tener que reparar por segunda intención, etc. Si tenemos lugares en los cuales no podemos evitar la tensión, incluso con las técnicas secundarias de relajación, vamos a pasar a las técnicas de colgajo, ¿ya? Y bueno, ahí el cirujano tiene que tener la capacidad de manejar los colgajos, o si no, tenemos que derivar al paciente a un cirujano que tenga capacidad de hacerlo, ¿ya? Ahora,
nuevos principios de la cirugía. Actualmente ya empezamos muy fuertemente con la laparoscopía en cirugía veterinaria. Tiene otros principios quizás nuevos, pero también sigue los principios de Halsted. Así que vamos a ir viendo la evolución del tiempo, cómo va a ir avanzando la nueva cirugía con respecto a la tecnología que está teniendo actualmente. Creo que me apuré bastante. Bueno, igual nos quedan 10 minutos. 8:30, 9:30, 10:30. Nos va a quedar 10 minutos para preguntas. Chicos, preguntas. ¿Me puedo ir devolviendo los Power para que busquemos dudas? Cuéntenme. Profe, Dígame. cuando depilan al paciente para cirugía se llama tricotomía, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Pero es solo la depilación o también la preparación? No, solamente la depilación se llama así. Ya, eso era perfecto. Gracias. ¿Más dudas, chiquillos? Yo, profe, en la parte de lavado de manos, dijo que lo ideal era hacerlo como en 3 etapas. ¿A qué se refiere con las 3 etapas? Lo ideal, mira, significa que yo voy a hacer una limpieza completa. Por ejemplo, voy a tardarme entre 5 a 6 minutos. Podría tardarme 2 minutos por cada etapa. ¿Qué significa? Voy a lavar, voy a hacer movimientos circulares, voy a hacer compresión, voy a raspar fuertemente todo, lo voy a lavar, voy a arrastrar una vez y voy a hacer la segunda etapa, que en realidad es el mismo lugar, pero vamos a volver a hacerlo. ¿Ya? Ojalá unas 3 veces, porque así yo voy a limpiar 3 veces la misma área, asegurándome de que esta quedó completamente limpia. Ya, gracias. De nada. ¿Más dudas? Ya, me parece que esto quedó súper claro, así que las preguntas de la prueba van a estar fáciles. Ya, vamos a ver, si a alguien se le ocurre algo, me avisa, vamos a ver la lista, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de la clase. Es para saber si el link va a ser el mismo ahora todas las veces o va a mandar links nuevos todas las clases. No dejé reunión programada, así que probablemente la siguiente lo haga, pero igual les voy a mandar los links antes de las clases, sí o sí. Quizás probablemente no lo haga programado por lo mismo, porque si se nos pierde el link a ustedes van a estar como enredados. Entonces, al día antes de la clase yo se los mando por el WhatsApp y así están todos ahí. Y ¿Profe, una profe, consulta? ¿podría mandarlo por avisos? Porque yo no uso mucho WhatsApp, entonces se me pierden los links. En cambio, un aviso Ya, queda para siempre ahí. no hay ningún problema, yo los mando por ahí. Ya, Profe, una gracias. consulta con Igual que las el... diapos, profe. ¿Cómo? Las diapos también puede mandarlas por aviso ya, por favor. Por apuntes, acá. Ah, perdón. Apunte, perdón, sí, perdón. Ya. Profe, ¿y los pasos a seguir en la colocación de guantes? A mí no me quedó muy claro. Como, ¿Cómo se los colocan? sí, cómo ir, porque sé que no hay que tocar el guante, al menos eso tengo noción. Sí, lo que pasa es que en la clase práctica que vamos a tener, yo les voy a mostrar videos de cómo se van a ir colocando las técnicas que hay. Hay técnica abierta, cerrada y asistida, ¿ya? Y tengo que mostrarles en realidad con videos e imágenes, pero está considerado la temática para el práctico. Ya, Esto es profe. general. Pero ahí yo les voy a mostrar para que aprendan a ponérselo. No es tan complicado, pero siempre hay que mantener, como les digo, la esterilidad, que es como el factor más importante que ustedes se van a tener que acostumbrar después. Había otra duda, igual parece alguien que había hablado. ¿Nadie más? Ya. Tiare Araya, Presente, profe. Evelyn Arevalo, Presente, profe. Nicolás Avilés, Presente.
Valentina Barahona, Presente. Catalina Carrasco, Javiera Carrasco. Acá, Perdón, profe. Javiera. dame un segundo. ¿Qué me dijo presente, Catalina o Javiera? Javiera, profe, acá. Gracias. Juan Carvajal, Presente, profe. Byron Castillo, Yesenia Cataldo, Camila Domínguez, Presente, profe. Catalina Donoso, Presente. Solange Duarte. Presente. Voy a dejar de grabar. No. Héctor Escalona, Presente, profe. Orlando Escobar, Rafaela Ferreira, Presente, profe. Benjamín Gómez, Presente. Bárbara Gómez, espérame, sí, no. Javiera Herrera, Presente. Francisca Ibaceta, Presente. Ivonne Jara, Presente. Gerald Leiva, Alberto Mayorinca, Presente, profe. Paulette Mendoza, Presente, profe. Nicolás Morales, Presente. Ignacia Muñoz, Presente, profe. Macarena Muñoz, Javier Muñoz, Presente. Oscar Norambuena, Presente. Sebastián Páez, Marcelo Palma, Presente, profe. Cindy Rivas, Presente, profe. Matías Sáez, Trinidad Sandoval Aquí presente. y Francisca Ugarte. Ya. Listo. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a parar el Zoom.